Muy bien, acá ya tenemos desarmada nuestra fuente, ¿sí? Si observamos, acá tenemos la entrada 220 voltios, ¿sí? 230 como máximo, nuestro ventilador y bueno, esta es la parte interna. Acá lo que podemos ver primeramente, siempre siguiendo los cables, fíjense, los cables de la entrada de los 220 voltios, para que les sea más fácil, ¿no? Para que se puedan ubicar, es, entran los 220, vienen por estos cables y entran a la placa. Fíjense que la primera parte del circuito que pueden identificar va a ser justamente el fusible. Este fusible es el que nos permite o que le permite al equipo estar seguro en caso de que haya algún problema con el voltaje o el amperaje, ¿sí? En la línea. Lo primero que debe saltar va a ser esto, ¿sí? Si se quiebra esto, se rompe, ya sea por calor o por sobrevoltaje, esto se corta, entonces va a cortar todo el circuito interno y por más que nosotros puenteemos, ¿sí? Nuestra ficha, cuando vayamos a medir acá, no va a salir ningún tipo de voltaje. Bueno, siguiendo con las partes internas, bueno, esa va a ser la primera parte, que es donde se ubica justamente este dispositivo. Luego, en segunda instancia, lo que se pueden observar son los dos capacitores gigantes, que esto justamente lo que hacen es, bueno, en electrónica ya lo habrán visto, lo que hace es acumular energía durante una parte del ciclo y la libera en la siguiente. ¿Sí? Entonces lo que hace son crear ondas casi perfectas, perdón, em, es crear una corriente prácticamente que se mantiene en el tiempo. Después de esto vamos a observar los transformadores, que estos transformadores son los que nos dan las distintas voltajes de salida, ¿sí? Depende de la cantidad, del tamaño y la cantidad de vueltas, son el voltaje que me va a entregar justamente en la salida de esta ficha o en estas fichas chiquititas, ¿sí? Que como verán tienen distintos colores para distintos voltajes, que son los que alimentan, por ejemplo, las distintas partes internas como ser disco rígido o lectora, o en algunos casos vienen otros em, tipos de conectores que son para las nuevas placas de video que necesitan consumir más. Y también para alimentar esto. Esta ficha es justamente vital porque esta en la placa principal es la que alimenta a la parte del micro. ¿Sí? Fíjense que lleva un solo voltaje. Bien, entonces ya tenemos la primera parte, ¿sí? Parte de capacitores, la parte de transformadores y ahora esta es la parte donde se hace la rectificación de la onda. En realidad lo que hace es que sea constante, ¿sí? Para que nosotros ante alguna baja de tensión, alguna variación que haya en la primera parte del ciclo, de entrada en la corriente acá en la fuente, esto lo pueda compensar para que en las salidas, ¿sí? Todas estas fichas que estuvimos viendo, que son los que van conectados a los dispositivos dentro de la PC, para que esto no tenga variación. Porque si esto tuviera algún tipo de variación, seguramente tendríamos algunos problemas, sobre todo en esta. Tendríamos algunos problemas en la comunicación o con el tema de las memorias, ¿sí? Que son muy sensibles a ese tipo de variaciones de tensión. Bueno, continuando, yo ya en este caso la conecté a 220 voltios, ¿sí? Pero fíjense que el ventilador está sin funcionar. Así que lo que vamos a hacer para proceder a medir acá afuera, ¿sí? Es justamente realizar ese puenteo que va a ser testigo, como si tuviera la placa conectada justamente
Fíjense que en el momento que yo realicé ese puenteo, que es entre los cables verde y negro, el ventilador automáticamente ya encendió. Quiere decir que la fuente está funcionando como si estuviera conectada ya a la computadora. ¿Para qué hacemos esto? Justamente para poder medir los voltajes, ¿sí?, que van a ir a cada componente. Primeramente vamos a poner, para medir, ustedes ya saben, por lo que viene en el material teórico, que acá entra corriente alterna y por acá en la salida es continua, justamente por los ciclos de transformación o los procesos de transformación justamente que se llevan a cabo en esta fuente. Así que bueno, vamos a proceder a medir siempre. Cable negro es el común o masa, siempre van en los negros, ¿sí? Fíjense. Y con el rojo vamos a medir la tensión en este caso del amarillo. Fíjense que llegan 12 voltios, 11,95. ¿Sí? Eso también varía también por el uso o el tiempo de uso que ya tienen también justamente las fuentes, y también se debe a la calidad de esta. Bien, en este, bueno, ya tenemos 12 voltios, que ya con el color igual nos indica el voltaje que tiene que tener. Fíjense que hay distintas salidas, ¿sí?, con distintas fichas para alimentar, por ejemplo, discos rígidos de generaciones anteriores, que acá justamente vienen distintos voltajes, que los cuales vamos a medir ahora. El negro siempre con el negro. Vamos a medir el rojo, en este caso llevan 5 voltios. Ahora vamos a medir el amarillo, que debería tener 12 voltios. Bien, ¿sí? Se observa ya que están bien, es decir, que están saliendo bien el voltaje. También hay otro tipo de fichas que son más chicas, que son para dispositivos por ahí como lectoras o algún dispositivo especial, que también vamos a medir. En teoría debería tener el voltaje correcto. Vamos a poner el negro con el negro. Esto está más difícil porque es más chiquito, ¿sí? Está medio complicado para medir, pero ahí tenemos 12 voltios. Y en el cable rojo deberíamos tener justamente los 5. Bien. Y en uno de los esquemas de los teóricos que le pasé, sí, que le facilité en la plataforma, algunos chicos me pusieron justamente el voltaje por color, que eso está fantástico. Así que ahora lo que vamos a hacer, vamos a corroborar justamente. Vamos a poner en cualquier cable negro la punta negra, y con los otros vamos a ir midiendo el voltaje. Tenemos 3,3 en naranja, el amarillo debería ser 12, muy bien. Tenemos 5 voltios en el violeta, en el gris tenemos 5 voltios igual, en el negro debería darnos 0, perfecto, porque esto es todo masa. Rojo 5 voltios, negro 0, y así vamos midiendo todos, ¿sí? Una vez que nos dan todos los voltajes, sabemos perfectamente que esta fuente está funcionando bien, ¿sí? Perfecto.